Carlos, ¿no se acuerdan que mañana es un día importantísimo para la historia de nuestro país? Muy bien, Ton. Se nota que te gusta la historia, ¿eh? A ver, perdón. Yo ya me confundí. No sé de qué están hablando. ¿Qué es lo que se celebra mañana? Pues se festeja el estallido de la Revolución Mexicana. A mí me gusta muchísimo ese tema, maestra. Oye, maestra, ¿me dejas contarle a Juan Carlos rápidamente las causas y consecuencias de la revolución? Es que estudia muchísimo. Claro que sí, Ton. Sé que has leído muchísimo sobre el tema. ¿Sí? Así que cuéntanos para que también las niñas y los niños que están en casa puedan aprender acerca de qué conmemoramos cada 20 de noviembre. ¡Perfecto! Bueno, les voy a contar que las causas del estallido de la Revolución Mexicana son muchas y muy variadas. Pero, sin duda, entre las más importantes fue la larga dictadura de Porfirio Díaz. Otra causa fue la gran desigualdad económica que había en el país, donde había mucha gente sufriendo en condiciones de pobreza y explotación. Como antecedentes de la revolución, pueden contarse las sangrientas represiones de los movimientos obreros en Cananea y Río Blanco, que sucedieron entre 1906 y 1907. La entrevista concedida al periodista James Krillman a principios de 1908, en la que Díaz prometió democracia para las elecciones de 1910. Promesa que luego, ¿qué creen? Pues no cumplió. Cuando Díaz faltó al compromiso público de no reelegirse en 1910, surgió el movimiento antirreeleccionista, encabezado por Francisco I. Madero. Y este partido obtuvo apoyo en casi todo el país. Y esto fue muy importante porque nunca antes había surgido un movimiento opositor con tanto apoyo. Madero era el candidato presidencial del Partido Nacional Antirreeleccionista y se volvió muy popular, por lo que el gobierno de Díaz comenzó a obstaculizarlo. Madero fue encarcelado mientras se celebraban las elecciones y Díaz fue declarado vencedor. ¿Y qué creen? Fue por eso que Madero convocó a la lucha armada contra el fraude electoral de Porfirio Díaz. Proclamó el Plan de San Luis Potosí y cuando logró escapar de la cárcel se fue a Texas. Desde ahí comenzó a organizar el movimiento armado antiporfirista. Así se pasó de un movimiento pacífico y legal a una lucha armada. Una revolución en la que los sectores populares rurales participaron tomando las armas. Las demandas políticas, como la renuncia de Díaz, no les importaban tanto como las demandas sociales, por ejemplo. Y por ejemplo, la devolución de las tierras a las comunidades, el aumento de salarios y mejores condiciones laborales, entre otras. La combinación de los reclamos políticos y sociales, la participación de muchos tipos de campesinos, trabajadores y de algunas clases medias, fue lo que le dio el carácter revolucionario a esta lucha, iniciada el 20 de noviembre de 1910, según fue convocada por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis Potosí. Y las principales consecuencias de este movimiento, ¿saben cuáles fueron? Pues el fin del largo régimen dictatorial de Porfirio Díaz. Otra era la participación política de las clases medias y luego la promulgación de la Constitución de 1917, que incluyó las demandas sociales de los grupos populares. Órale, Ton. Wow. Qué buena forma de contar la historia. Me parece muy interesante que estas inconformidades del pueblo hayan ocasionado algo tan importante como una revolución. Sí, muy bien, Ton. Me encanta que te guste la historia. Sí. Y después de saber por qué los mexicanos conmemoramos el día de mañana, vamos a continuar con el tema del